Buenas tardes, preciosas. Dios las bendice grandemente. Estoy todavía tan anonadada, tan feliz, pero más que nada agradecida con todos los resultados que hemos tenido. Y digo hemos tenido, ¿por qué? Porque sin ustedes yo no pudiera estar sirviendo a este nivel. Siempre ha sido mi sueño servir lo que Dios quiera, en lo que Dios quiera y en los tiempos que Él quiera que yo sirva. Y como ustedes están escuchando estos videos, creo esta mañana vi, ya son más de 1700 vistas. Quiero agradecerles antes de empezar este capítulo y que sigan compartiendo. Si pueden y es de su agrado, suscríbanse porque eso permite que se sigan viendo estos videos a las personas que están buscando escuchar la palabra de Dios. Siempre les recuerdo y las invito a que recuerden que no es mi voz, sino que sea la voz de Dios que llega a sus hogares y a su oído, y que sea la Biblia, las citas bíblicas dentro de estos capítulos, las que refuerzan cuáles medidas tienen que tomar, las decisiones que deben de tomar para seguir los pasos que Dios quiere que sigamos. Las amo grandemente y comencemos esta primera parte del capítulo 22. ¿Cuánta experiencia tiene? Proverbios 3:13 dice: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Si alguna vez se ha postulado para un empleo, probablemente el entrevistador le hizo esta pregunta: ¿tiene algún tipo de experiencia? Si la respuesta fue sí, la siguiente pregunta puede haber sido: ¿cuánta experiencia tiene? Aunque podamos tener un título universitario en un campo específico en el cual deseamos trabajar, la sola educación no siempre nos califica. Independientemente de cuánto creamos que sabemos, a menos que nuestro conocimiento haya sido puesto a prueba, no habrá evidencia de cómo nos desempeñaremos en un trabajo. Dios busca exactamente lo mismo cuando desea utilizarnos para su gloria y sus propósitos en la tierra. Cuando Moisés necesitaba ayuda para liderar a los israelitas, bajo la dirección de Dios, dio estas instrucciones a la gente. Deuteronomio 1:13 dice: Dadme entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. ¿Se fijó que la lista de requisitos no incluye el talento? Alguien puede tener un talento natural para algo, pero para que sea un recurso valioso, también necesita sabiduría, entendimiento y experiencia. Moisés buscaba hombres que tuvieran algo de experiencia para ponerlos en posiciones de liderazgo. Cuando comenzamos a levantar el ministerio que Dios nos había pedido que creáramos, también necesitábamos que gente nos ayudara. Cuando conversé con mi pastor sobre algunas de las necesidades, me dijo: Joyce, recuerda siempre que no conocerás a alguien realmente, sino hasta que lo veas en todo tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque nadie sabe cómo se comportará una persona hasta que su carácter y conocimientos son puestos a prueba. Ni siquiera sabemos cómo somos nosotros mismos hasta que adquirimos experiencia enfrentando diferentes desafíos en la vida. Es fácil pensar y hasta decir que confiamos en Dios, pero ¿lo hacemos realmente cuando es necesario? Mientras escribía este libro sobre confiar en Dios, estaba enfrentando un problema muy doloroso que se extendió durante mucho tiempo. En todo ese tiempo fui capaz de confiar en Dios para que Él se hiciera cargo de todo, gracias a que he tenido años de experiencia con Él y he sido testigo de su fidelidad una y otra vez. Podemos leer un libro que hable sobre la confianza en Dios, pero debemos experimentarla para volvernos verdaderamente buenos en eso. Como maestra de la palabra de Dios, trato de enseñarle a la gente que escuchar o leer es solo una parte de lo que se necesita. También necesitamos practicar lo que estamos aprendiendo. Al hacerlo,
Aprendemos tanto, si no más, que con el conocimiento que obtenemos a través del estudio. Jesús era experimentado, es decir, tenía experiencia. Hebreos 5 del 8 al 9 afirma, y aunque era hijo, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Incluso Jesús fue preparado para hacer la obra de Dios atravesando situaciones y ganando experiencia. No sé para usted, pero para mí eso es alentador. Me ayuda a entender que vamos aprendiendo a medida que avanzamos, por así decirlo. Tal vez como cristianos inexpertos se nos hace fácil confiar en Dios, o difícil, perdón, confiar en Dios. Pero a medida que los años vayan pasando y nuestra fe vaya siendo probada, vamos entendiendo que podemos confiar en Él. El conocimiento racional representa un grado de sabiduría, pero el conocimiento experimental es mucho más profundo. Necesitamos educación de la palabra de Dios, pero también necesitamos revelación. Creo que esta última aparece en esos momentos en los que nuestro conocimiento es puesto a prueba y experimentamos la bondad y la fidelidad de Dios en nuestras propias circunstancias. Cuando el apóstol Pablo instruía a los corintios, les dijo que nunca se enfrentarían a nada que no pudieran soportar. Dios siempre provee una salida porque es fiel a su palabra. Ver 1 Corintios de 10:13. Creo que Pablo estaba hablando en base a su experiencia. Había atravesado por una gran cantidad de situaciones difíciles, confiando en Dios, y una y otra vez había sido liberado o había recibido fuerzas para seguir adelante con una actitud victoriosa. Recientemente, en una sesión de preguntas y respuestas que hice sobre la confianza en Dios, una mujer me preguntó, ¿cómo puedo confiar en Dios después de haber confiado en Él en el pasado y no me cumplió? Hace 20 años me habría costado responderle, pero después de 40 años de experiencia con Dios, yo ya sabía la respuesta. Le dije, si confiaste en Dios para algo y no lo obtuviste, estabas confiando en Él para algo que tú querías, pero que no estaba en sus planes para ti. Un individuo que tenga una fe madura puede confiar en Dios para algo y seguir confiando en Él, aunque no la reciba. Confía en que si lo que pide es la voluntad de Dios, Él se lo dará. Y entiende que si lo que quiere no es voluntad de Dios, estará mucho mejor sin eso. De hecho, puede aprender a agradecer a Dios por no darle lo que quiere. No confía en Dios simplemente para recibir, sino a lo largo de todo el camino. Pablo dijo lo siguiente. Hebreos 6:11 dice así. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza, dele esperanza. Cada vez que depositamos nuestra confianza en Dios, cuando atravesamos dificultades o cuando tenemos una necesidad, se nos hace más fácil la siguiente vez. Poco a poco, a veces muy poco a poco, vamos aprendiendo a confiar en Dios. Así que no se desanime si siente que no lo hace tan bien como sabe que debería hacerlo. Pues hasta ahí, mis preciosas, termina esta primera parte de este bello capítulo que nos recuerda que a veces las oraciones que parecen que no fueron contestadas por Dios fueron fuertemente contestadas con un resultado de no darnos o de negarnos lo que estábamos pidiendo. ¿Por qué? Porque la Biblia misma nos dice que Él sabe los planes a futuro para nosotros y son planes de bien, no para dañarnos. Entonces,
recordemos, humildemente pedir en el nombre de Jesucristo, esperar pacientemente y agradecidas, sea lo que nosotros pensamos que iba a ser o no. Porque lo que importa es que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que realmente nos beneficia, estar de acuerdo al plan escrito de Dios. Las amo grandemente. Seguimos en estos capítulos y nos escuchamos en la segunda parte. Bye.